Esto es un tema concerniente a programación dinámica. El modelo a explicar es el modelo de la mochila, o también conocido como equipo de vuelo o carga de contenedor. El modelo de la mochila tiene que ver clásicamente con la idea de que tenemos una mochila que tiene una capacidad W y donde nosotros tenemos una serie de artículos que podemos elegir tratando de que el beneficio sea máximo y tratando también de que los pesos de todos los elementos, o sea, la suma de peso de todos los elementos sea menor al de la mochila, evidentemente. Bien. Tenemos un problema que vamos a solucionar mediante el método de la mochila. Bien, tenemos una mochila, imaginemos que tenemos una mochila con un volumen máximo de 8 y también tenemos ciertos artículos que nosotros podemos elegir tratando de que la suma total de los beneficios de los artículos seleccionados sea el máximo. Ese es nuestro propósito. Ahora, cada artículo tiene un volumen o un peso. Por ejemplo, el artículo A tiene un peso de 1, el artículo B de 2, C de 4 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el peso de algún artículo es superior al de la mochila, automáticamente ese artículo queda descartado. Bien, como vemos, el artículo con un peso máximo es F, cuyo peso es 8 y es igual al peso de la mochila. Por lo tanto, nosotros podemos contar con todos los elementos. Ahora, en este problema vamos a suponer que solamente tenemos una unidad por cada artículo, ¿sí? Ahora, acá están los beneficios de cada artículo. Por ejemplo, el beneficio del artículo A es 2, de B es 5, de C es 6 y de D es 10. Y así sucesivamente con el resto. Ahora, vamos a empezar, perdón, acá los datos ya están llenados. Etapas. En cada etapa vamos a tener la posibilidad de poder elegir un artículo extra. Por ejemplo, en la etapa número 0 no vamos a contar con ningún artículo, por lo que las ganancias en volumen vamos a ponerle 0 a todos. Ahora, la mochila, como es de volumen 8, lo hemos dividido en 8 subdivisiones. Por ejemplo, desde la A0 hasta la 8. En la celda donde el volumen es 0, nosotros no podemos elegir nada. En la que es 1, solamente podemos elegir artículos cuyo volumen o cuya suma de volúmenes sea igual o menor a 1. Igual en 2 hasta 8, que va a ser nuestro resultado. En la parte de acá va a estar el resultado del beneficio que nos va a brindar los artículos y también la suma de su volumen. O vamos a saber qué artículos vamos a usar para poder maximizar ese rendimiento. Ustedes pueden ver, vamos a colocar de qué artículos provienen. Bien, en este caso de ningún artículo, porque no vamos a colocar nada. Ahora, en la etapa 1 ya podemos hacer uso del artículo A, cuyo volumen es 1. Entonces, cuando la mochila tenga un espacio de 1, nosotros podemos usar el artículo A. Por lo tanto, la ganancia que vamos a obtener es el beneficio del artículo A. Acá la tenemos, es 2. ¿Dónde proviene? Del artículo A. Bien, cuando el volumen de la mochila sea 2, también solo vamos a tener acceso al artículo A. Por lo tanto, como solo tenemos una unidad del artículo A, el beneficio va a seguir siendo 2. Si tuviésemos más unidades, ese beneficio sería mayor porque podemos usar 2 unidades, su beneficio sería 4. Bien, pero en este problema solo vamos a suponer de que tenemos una unidad por cada artículo. Entonces, en el caso de que el volumen sea 3, también vamos a seguir teniendo 2 y va a provenir del artículo A. Entonces, lógica, en todos los siguientes casos también va a ser 2, ¿verdad? Y todo va a provenir del artículo A. Bien, en la siguiente etapa, en la etapa número 2, ya podemos hacer uso tanto del artículo A como del artículo B. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Pues bien, hasta acá solo podemos usar artículos cuyo volumen sean 1 o menores, o sea, solo 1. Evidentemente, entonces, el único artículo sería el A, cuya ganancia es 2 y proviene de A, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando el volumen es 2, ya tenemos dos opciones. Bien, o podemos elegir el artículo A
cuyo beneficio es 2 y peso es 1, entonces nos quedaría todavía 1 en volumen para poder acumular otro artículo, pero como solo tenemos el artículo A una unidad, eso quedaría en 2 como ganancia. Ahora, si usamos el artículo B, cuyo volumen es 2, el beneficio sería 5. Y obviamente, como nuestra función, o sea, nuestro propósito va a ser maximizar, vamos a elegir el artículo B, cuyo beneficio es 5 y proviene de B. En el caso de que sea 3, de que el volumen máximo sea 3, nosotros vamos a poder elegir o sea, podríamos elegir 3 unidades del artículo A, pero como ya les decía, en este caso solo tenemos una unidad por cada artículo. Entonces vamos a elegir uno de B y uno de A, que si sumamos los volúmenes nos da 3. Entonces, ¿el beneficio cuál sería? 5 más 2, ¿verdad? 7. ¿Y de dónde proviene? De A más B. Bien, en 4, en 5, en 6, en 7 y en 8, el beneficio va a ser el mismo. Y también la proveniencia, ¿no? Bien, acá también. Ahora, en la etapa número 3, ya podemos hacer uso del artículo C, cuyo volumen es 4. Entonces, antes de 4, todos van a ser, a ver, esto de acá, cuando el volumen sea 1, solo vamos a poder hacer uso del artículo A. Perdón, su ganancia sería 2. Cuando el volumen es 2, podemos usar el artículo A o el artículo B. Como ya teníamos del caso anterior, vamos a usar el artículo B, que es la ganancia máxima. Ahora, en el caso de 3, aún no podemos usar el artículo C, por lo que la respuesta sería igual al caso anterior. Ahora, a partir de 4 va a cambiar. ¿Por qué? Porque como 4 es el volumen de C, a partir de ahí ya podemos usar C. Antes no, porque antes el volumen era menor. Entonces, en 4 vamos a poder decidir, perdón, acá es 7. Ahora, en 4 ya vamos a poder decidir si usamos C, cuyo volumen es 6, perdón, cuyo beneficio es 6, o usamos el anterior, que es A más B, cuyo beneficio es 7. Ahora, puesto que el beneficio anterior era 7 y el que tendríamos si usamos C es 6, es mayor el 7, vamos a usar el anterior. 7. En el caso de que el volumen sea 5, podemos elegir uno de C y uno de A, ¿verdad? Porque su volumen es 5 y su beneficio sería 8, que es mayor al anterior. Entonces acá es 8, ¿dónde proviene? De A más C. Ahora, en el caso de 6, de que el volumen sea 6, ya no vamos a usar lo mismo que usamos en la etapa anterior, que es el beneficio de 7, sino que vamos a usar un elemento de C y un elemento de B, cuyo beneficio es 11 y es mucho mayor. Sería dB más C. En el caso de que contemos con un volumen de 7, pues va a ser igual. Uno de B y uno de C, ya podemos usar los 3 elementos, o sea, podemos usar uno de B, uno de C y uno de A, cuyo beneficio es 13, la suma de los beneficios acá, 13, y proviene de A más B, más B más C. Y en el caso de 8, como solamente tenemos un elemento de cada artículo, y acá ya usamos los 3, va a ser lo mismo, ¿verdad? Acá le colocamos 3. Ahora, en el caso de la etapa 4, ya contamos con el artículo D, cuyo volumen es 5. Entonces, hasta antes de 5, o sea, hasta que el volumen sea 4, acá es 5 y proviene de... Entonces, hasta 4 les decía, los resultados van a ser prácticamente los mismos. Bien, entonces lo copiamos acá, van a ser los mismos. Ahora en 5 ya podemos tener opción de elegir entre el resultado anterior, que era 8, o sea, nuestra ganancia era 8 y provenía de A con C, pero ahora tenemos D, que el volumen es 5, entonces su beneficio es 10. Puesto que el beneficio es mayor, elegimos esto, ¿no? Proviene de
Bien. En el caso de 6, vamos a poder contar con uno de D y uno de A, cuyo beneficio nos da 12, o el anterior, que es 11. Entonces elegimos el mayor, que es 12, y proviene de A más D. Bien, ahora, en el caso de que nuestro volumen sea 7, podemos optar por elegir uno de D y uno de B, que nos brinda un beneficio de 15, que es mayor al anterior. Entonces elegimos esto, ¿no? 15, que viene de B más D. Bien. Ahora, en 8 ya podemos contar tanto con un elemento de D, uno de B y uno de A, cuyo beneficio sería 17, ¿verdad? 17 de A más B más D. Bien. Esto sería todo por la etapa 4. En la etapa 5 ya podemos contar con el elemento E, que tiene un volumen de 7 o un peso de 7, como quieran llamarlo. Entonces, hasta antes de 7, todo va a ser igual. En el caso de que el volumen sea 7, ya podemos contar con E, que nos da un beneficio de 13. Como ese beneficio es menor al anterior, nos quedamos con el anterior. Entonces, en el caso de 8, podemos usar el anterior, que es 17, que es de A más B más D, o podemos optar por usar E, cuyo peso es 7, y sumado con A, cuyo beneficio sería 15. Como es menor, vamos a optar por usar el anterior, con 17. En esa etapa no se cambió nada. Ahora vamos a la siguiente etapa. Etapa número 5, el peso del artículo que ya podemos contar es 8. Entonces, hasta antes de 8, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Ahora, en 8 ya podemos contar con F, cuyo peso es 16, o cuyo beneficio, perdón, es 16. Entonces, como ya teníamos un beneficio anterior que era 17 y es mayor al que nos brinda el artículo F, nos quedamos con el anterior, ¿verdad? Que nos da 17 y proviene de A, B y D. Entonces, llegamos a la solución. ¿Cuál es la conclusión? De todos los artículos que tenemos acá, cuyo peso están especificados y cuyo beneficio también están especificados acá, la solución óptima para un envase o una mochila cuyo volumen es 8 es 17. Ese es el beneficio máximo que podemos obtener si contamos con una unidad de cada artículo. Ahora, ¿qué artículo vamos a usar? Acá está el artículo A, el artículo B y el artículo D. Una unidad de cada uno, obteniendo un beneficio máximo de 17. Bien, eso sería todo. Cómo solucionar un problema mediante el método de la mochila.